Kepler buscaba patrones en casi todo. Escuadriñó las tablas astronómicas que describían el movimiento serpenteante de Marte proyectado en el firmamento. Descubrió las 3 leyes que gobiernan las órbitas de los planetas. Kepler explicó que los planetas siguen órbitas elípticas y que los más distantes giran alrededor del Sol con mayor lentitud. Además de transformar la astronomía, las leyes de Kepler sentaron las bases para la ley de la gravedad de Newton. En su trayectoria alrededor del Sol, los planetas que están más cerca de él giran más rápido que los que se encuentran más alejados. Mercurio gira alrededor del Sol exactamente en 80 días terrestres. Si Júpiter se moviera a la misma velocidad, tardaría unos 3,5 años terrestres en realizar una órbita completa, cuando en realidad tarda 12, mientras todos los planetas pasan uno junto a otro. Cuando son observados desde la Tierra, parece que algunos retroceden. Cuando la Tierra los sobrepasa, en la época de Kepler, estos movimientos retrógrados constituían un importante misterio. La resolución de este enigma dio a Kepler la idea de desarrollar sus 3 leyes del movimiento planetario. De pronto me ocurrió que aquel pequeño guisante, hermoso y azul, era la Tierra. Levanté un pulgar y cerré mi ojo. Mi pulgar tapó el planeta Tierra. No me sentí como un gigante, me sentí muy muy pequeño. Esto lo dijo Neil Armstrong en 1930. El matemático Johannes Kepler buscaba patrones en la naturaleza. Él vivió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, una época en la que la astrología se tomaba muy en serio y la astronomía como ciencia física estaba aún en su primera infancia. A la hora de desvelar las leyes de la naturaleza, las ideas religiosas y espirituales eran tan importantes como la observación. Kepler, un místico que creía que la estructura subyacente del universo se construía a partir de formas geométricas perfectas, dedicó su vida a tratar de descubrir los patrones imaginados de polígonos perfectos ocultos en las obras de la naturaleza. Johannes Kepler le interesó la astronomía desde pequeño. Registró su diario un cometa y un eclipse lunar antes de los 10 años. Siendo profesor en Graz, Kepler desarrolló una teoría de la cosmología que fue publicada en el Mysterium Cosmographium, el sagrado misterio del cosmos. Más tarde, trabajó como ayudante de Tycho Brahe, el astrónomo, en su observatorio a las afueras de Praga, heredado su puesto al matemático imperial en 1601. A Kepler preparó horóscopos para el emperador y analizó las tablas astronómicas de Tycho, publicando sus teorías en las órbitas no circulares y la primera y segunda ley del movimiento planetario en Astronomía Nova, o Nueva Astronomía. En 1620, la madre de Kepler, una curandera, fue acusada de brujería y encarcelada, y solo obtuvo la libertad gracias a los esfuerzos legales de Kepler. Sin embargo, él logró continuar con su trabajo, y la tercera ley del movimiento planetario fue publicada en Harmonies Mundi, o la armonía de los mundos. La obra de Kepler se sucedió un siglo después de que el astrónomo polaco Nicolás Copérnico propusiera que el Sol es el centro del universo y que la Tierra gira alrededor de este, y no al revés. Antes de esto, remontándonos al gran filósofo griego Ptolomeo, se creía que el Sol y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, encerrados en esferas de cristal sólidas. Copérnico no se atrevió a publicar su radical idea en vida, por temor a que chocara con la doctrina de la Iglesia, dejando que su colega lo hiciera justo antes de su muerte. Sin embargo, Copérnico causó una gran conmoción al sugerir que la Tierra no era el centro del universo, lo cual implicaba que los seres humanos no eran los más importantes de este, tal y como propiciaba un dios antropocéntrico. Solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella promedio, pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales. Esto lo dijo Stephen Hawking en 1989. Kepler adoptó la idea heliocéntrica de Copérnico, pero aún así continuó pensando que los planetas giraban alrededor del Sol, siguiendo órbitas circulares. Imagina un sistema en el que las órbitas planetarias se hallan en una serie de esferas anidadas distribuidas de acuerdo con proporciones matemáticas que se derivan del tamaño de las formas tridimensionales que encajaban en su interior.
Así pues, imaginó una serie de polígonos con un número creciente de lados que encajaban dentro de las esferas. La idea de que las leyes de la naturaleza seguían proporciones geométricas básicas tiene sus orígenes en la época de los antiguos griegos, pues la palabra planeta procede del griego vagabundo. Como los demás planetas de nuestro sistema solar, se encuentran mucho más próximos a la Tierra que las distancias de las estrellas, pues parece que vayan errantes por el firmamento. Noche tras noche siguen un camino por el cielo, sin embargo, de vez en cuando su trayectoria se interviene y realizan unos pequeños bucles hacia atrás. Se creía que estos movimientos constituían malos augurios. En el modelo ptolemaico del movimiento planetario, este comportamiento era imposible de comprender, y por ello los astrónomos añadían epiciclos o bucles adicionales a la órbita de un planeta que imitaban este movimiento. Pero los epiciclos no funcionaban. El universo copernicano centrado en el Sol precisaba de al menos epiciclos que el posterior modelo geocéntrico, pero seguía sin poder explicar los detalles exactos. La primera ley de Kepler nos dice que las órbitas planetarias son elípticas y que el Sol está situado en uno de los focos. La segunda ley dice que un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales mientras gira alrededor del Sol. La tercera ley dice que los periodos orbitales aumentan en forma escalada con el tamaño de las elipsis, de tal modo que el cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo de la distancia media con el Sol. Al tratar de desarrollar un modelo de las órbitas planetarias que respaldara sus ideas geométricas, Kepler utilizó los datos más exactos de que se disponía en unas intrincadas tablas de los movimientos planetarios en el cielo, laboriosamente preparadas por Tycho Brahe. En esas interminables columnas de números, Kepler descubrió patrones que sugerían las tres leyes. Kepler realizó su gran descubrimiento desentrañando los movimientos retrógrados de Marte. Reconoció que los bucles hacia atrás encajarían si las órbitas planetarias alrededor del Sol fueran elípticas y no circulares como se creía. Irónicamente, esto significaba que la naturaleza no seguía formas perfectas, y Kepler debió de sentirse encantado con su éxito al lograr que encajaran las órbitas, aunque también conmocionado cuando toda su filosofía de la geometría pura resultó estar equivocado. Imagínense creer algo toda la vida y que al final todo esté equivocado, y que tú mismo lo probaras. Debió ser un golpe muy bajo para él. En fin, las órbitas. En la primera ley, Kepler observó que los planetas se movían siguiendo órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos de la elipse. Según la ley de Kepler describe, lo rápidamente que se mueve un planeta alrededor de su órbita en su trayectoria, el planeta barre un segmento de área igual en el tiempo igual. El segmento se mide utilizando el ángulo formado por el Sol y las dos posiciones del planeta, AB o CD. Como las órbitas son elípticas, cuando el planeta se acerca al Sol, tiene que cubrir una larga distancia para barrer la misma área que cuando está más lejos, así que el planeta se mueve con mayor rapidez cuando está cerca del Sol que cuando está lejos. La segunda ley de Kepler vincula la velocidad con la distancia del Sol, pues este comportamiento se debe en último término a la gravedad que acelera el planeta cuando está muy cerca de la masa solar. La tercera ley de Kepler nos informa que, como aumenta la forma escalada, los periodos orbitales para las elipsis de diferentes tamaños en un rango de distancias del Sol, afirma que cuando el cuadrado de los periodos orbitales es inversamente proporcional al cubo del eje más largo de la órbita elíptica. Cuanto mayor es la órbita elíptica, más lento es el tiempo que tarda en completar una órbita. Citando a Kepler, medí los cielos y ahora mido las sombras. El espíritu estaba en el cielo, el cuerpo reposa aquí en la tierra. Este es el epitafio de Kepler, y se dijo en 1630. Un planeta cuya órbita esté el doble de lejos del Sol que la Tierra tardará 8 veces más en realizarla. Así pues, los planetas que están más alejados del Sol giran más lentamente que los que están más cercanos. Por ejemplo, Marte tarda casi 2 años terrestres en girar alrededor del Sol, Saturno 29 años y Neptuno 165 años. Eso es un gran tiempo. Y de hecho sería muy ventajoso para algunas personas que de por sí mienten sobre su edad. Imagínense, un año serían 29 años en otro planeta. En fin, con estas tres leyes, Kepler describió todas las órbitas planetarias de nuestro sistema solar. Y sus leyes se aplican igualmente a cualquier cuerpo que gire alrededor de otro, desde cometas, asteroides, lunas
de todo en nuestro sistema solar, hasta planetas que giran alrededor de otras estrellas.